Buen día, mi nombre es Diego Giraldo, les voy a exponer la NTC 3274, que trata sobre especificaciones comunes para normas de equipos de maniobra y control de alta tensión. Nuestro contenido será generalidades, que básicamente es el alcance, las condiciones del servicio, valores nominales, diseño y construcción, ensayos tipo, ensayos de rutina, operación, mantenimiento, seguridad y lecciones aprendidas. El alcance de la norma es aplicable a todos aquellos equipos de corriente alterna para instalaciones interiores y exteriores en sistemas de tensiones superiores a 1000 voltios a frecuencias de operación máxima de 60 Hz. Dentro de esta norma están exentos equipos de maniobra y control que deban cumplir con una normatividad en particular. Para condiciones normales de servicio en interiores se tiene una temperatura máxima de 40 grados centígrados y un promedio no mayor a 35 grados centígrados para un día. El mínimo según la clase para todos los equipos de interiores de -5, -15 y -25 grados centígrados. La influencia de la radiación solar en interiores no es significativa. Los equipos deben estar instalados en terrenos a alturas menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, ambientes sin contaminación significativa de polvo, humo, gases corrosivos o inflamables, humedad relativa promedio menor a 95% en un día y menor a 90% en un mes. El promedio de presión de vapor de agua debe ser menor a 2.2 kilopascales para un día y menor a 1.8 kilopascales para un mes. Para interiores no se tienen en cuenta de vibraciones externas al equipo o movimientos de tierra. En exteriores se repiten el máximo de 40 grados centígrados para temperatura y el promedio no mayor a 35 grados para 24 horas. El mínimo según la clase es de -10, -25 o -40 grados centígrados. Se deben considerar cambios rápidos de temperatura. En exteriores la radiación solar máxima que debe llegar al equipo es de 1000 vatios por metro cuadrado en un día despejado al mediodía, y según las condiciones de radiación se deben tomar medidas preventivas como techos o ventilación forzada. Los equipos deben estar instalados a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Los ambientes deben tener un nivel máximo de contaminación tipo 2 establecido por la IS 815. En exteriores se tiene en cuenta la posibilidad de recubrimientos o capas de hielo de máximo 1 milímetro, 10 milímetros y 20 milímetros para las clases respectivas. Una velocidad del viento menor a 34 metros por segundo. Se deben considerar los efectos de la condensación en las precipitaciones y, al igual que para interiores, no se tienen en cuenta las vibraciones. Todo aquel equipo que pueda ser instalado en ambientes que no están dentro de los parámetros descritos por la norma deben de considerar medidas necesarias para evitar una operación incorrecta del mismo con base en una norma especial. Dentro de los valores nominales, primero tomamos en cuenta la tensión nominal, que está definida dentro de la norma como el límite superior de la mayor tensión de los sistemas en los que se usan los equipos de maniobra y control. Está dividida en dos intervalos. El primer intervalo se divide en dos series. La serie 1 va de 3.6 kV hasta 245 kV y la serie 2, que aplica para equipos dentro de Estados Unidos, va desde 4.76 kV hasta 72.5 kV. El segundo intervalo está definido entre 300 kV y 800 kV. El aislamiento nominal se encuentra en una tabla dentro de la norma con los valores establecidos para los valores de tensión nominal. La selección del nivel de aislamiento se hace teniendo en cuenta el grado de exposición a sobretensiones de frente rápido y de frente lento, los tipos de puesta a tierra del neutro del sistema y el tipo de limitadores de sobretensión según la norma NTC 3389 o IS 60071-2. La corriente soportable de corta duración es el valor eficaz de corriente que un equipo al que aplique esta norma es capaz de soportar en posición cerrada durante un tiempo corto especificado por el mismo. Se recomienda valores normalizados seleccionados según la serie R10 de la especificación dada en la IS 59. La corriente nominal soportable de valor pico es la corriente asociada con la primera cresta mayor de la corriente soportable de corta duración cuando el equipo se encuentra en posición cerrada. Para frecuencias de 50 Hz este valor debe ser 2.5 veces superior a la corriente nominal de corta duración, y para frecuencias de 60 Hz debe ser 2.6 veces.
La tensión nominal de alimentación de los circuitos de cierre y de apertura de los circuitos de control y auxiliares es la tensión medida en los bornes del circuito del equipo en funcionamiento. Se recomienda que el sistema de alimentación esté puesto a tierra con el fin de evitar la acumulación de tensiones estáticas peligrosas. La tensión nominal puede ser en corriente continua de 24 hasta 250 voltios DC y en corriente alterna monofásica de dos hilos de 120 voltios AC hasta 347 voltios AC. Las tolerancias para estos valores están definidos relativos a la alimentación de corriente alterna y de corriente directa, medido en la entrada de los equipos auxiliares y va entre el 85% y el 110%. Pasamos ahora a la etapa de diseño y construcción, donde nos especifican las puestas a tierra. Nos dice la norma que la base de los dispositivos de conmutación debe poseer un terminal de puesta a tierra confiable y la conexión debe realizarse de acuerdo a las condiciones de falla especificadas. Para los equipos auxiliares y de control, los encerramientos deben poder soportar esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos que puedan producirse en la operación del equipo. La protección frente a la corrosión con materiales o recubrimientos adecuados. Todas las aberturas realizadas en el encerramiento deben realizarse de tal forma que no se altere el grado de protección que se especifica para el equipo. El equipo debe estar protegido contra choques eléctricos mediante separación del circuito principal de los circuitos auxiliares y de control por medio de puestas a tierra o materiales dieléctricos. Si el equipo auxiliar y de control debe ser monitoreado durante la operación, se debe asegurar que no exista peligro de contacto directo con las partes sometidas a alta tensión. El riesgo de incendio para estos equipos debe establecerse de tal forma que se prevengan incendios por tensión eléctrica y si se produce un incendio debe limitarse la propagación a otros equipos. Se debe realizar la selección de los componentes instalados en el encerramiento bajo las normas IS aplicables. Todos los posibles dispositivos y materiales que contenga el equipo auxiliar y de control, como son cableados, interruptores auxiliares, contactos auxiliares y de control, relés, contactores y arrancadores de motor, disparadores shunt, motores, aparatos de medida, tarjetas impresas, entre otros, deben seleccionarse bajo los requerimientos específicos dados por esta norma y todas aquellas normas que haya lugar. La operación por energía almacenada dice que el equipo debe ser capaz de establecer o interrumpir su corriente de cierre nominal cuando el dispositivo de energía esté cargado adecuadamente. Los sistemas de almacenamiento pueden ser dispositivos de gas o acumuladores hidráulicos, con límites de presión entre el 85 y el 110% de su valor nominal, salvo que se especifique de otra forma por el fabricante. Estos dispositivos también pueden ser resortes o pesos, carga manual, que sería, por ejemplo, ajustar un resorte o una pesa manualmente, y se puede realizar la carga por medio de un motor para posicionar un resorte o para accionar una bomba o compresor. También los dispositivos de carga por motor deben operar entre el 85 y el 110% de su alimentación nominal. Operación de los actuadores. Actuador de cierre. Debe operar correctamente entre el 85 y el 110% de la tensión nominal de alimentación. El actuador de apertura debe operar correctamente entre el 70% para corriente directa o el 85% para el corriente alterna y el 110% de la tensión nominal de alimentación. El actuador de subtensión opera para apertura del dispositivo cuando la tensión en los terminales del actuador caiga por debajo del 35% de la tensión nominal. El dispositivo no debe poder cerrarse si la tensión está debajo del 70% del valor nominal y el cierre debe ser posible cuando la tensión es superior al 85%. Placas de identificación. Los equipos deben contar con placas de identificación que contengan la información necesaria como el nombre del fabricante, año de fabricación, designación de tipo asignada por el fabricante, número de serie, características nominales, según la IS correspondiente. En caso de tener un equipo de varios polos, cada uno de ellos debe contar con su propia placa. Al ingresar las características nominales a la placa, se debe agregar también su símbolo. Entre las características se encuentra la tensión nominal, corriente soportable nominal de corta duración, frecuencia nominal, duración nominal de cortocircuito, entre otras. Ensayos tipo. El objetivo de los ensayos tipo es verificar las características del equipo de maniobra y control
y de todos sus dispositivos y equipos auxiliares. Los ensayos se deben realizar en máximo 4 equipos de prueba entregados por el fabricante, cada uno de ellos conforme completamente con los diseños y representativo de su tipo. Debe someterse a uno o más de los ensayos tipo. Los ensayos se realizan en equipos que se encuentran en condiciones de servicio, así como en dispositivos de operación y deben estar nuevos o restaurados. Para la identificación de muestras, el fabricante debe enviar al laboratorio que realizará los ensayos, los planos y otros detalles que deben contener información necesaria para identificar los detalles y partes esenciales sin ambigüedades. El laboratorio realiza una verificación de los planos y listados de características del equipo, aunque no es responsable de la exactitud de la información contenida en ellos. Una vez realizados los ensayos, el laboratorio entrega al fabricante un informe que contiene datos suficientes para comprobar el cumplimiento de la norma. Ensayos dialéctricos. De no especificarse de otra forma, se realizan los ensayos dialéctricos de acuerdo a la norma NTC 4591. Se realizan ensayos dialéctricos a frecuencia industrial. Los equipos deben pasar pruebas fase-tierra, fase-fase y a través del dispositivo de conmutación cuando se encuentra abierto. Además, se realizan ensayos de aislamiento a fuentes externas de impulso tipo maniobra y tipo rayo. Se realizan ensayos sobre los circuitos auxiliares y de control con valores pico de tensión de 5 kV. La prueba es positiva si no se presentan daños permanentes y continúan operativos después de los ensayos. Ensayo de tensión de interferencia radioeléctrica. Se aplica para equipos con tensiones nominales superiores a 123 kV. El objetivo de la prueba es certificar que el equipo no es una fuente de tensión de radiointerferencia por inducción electromagnética. Se considera que el equipo es adecuado según el ensayo si el nivel de radiointerferencia a la máxima tensión de prueba es menor de 2500 microvoltios. Ensayo de medición de resistencia a los circuitos. Circuito principal. La prueba consiste en realizar la medición de la caída de tensión a través de los terminales de cada polo, con una corriente superior a los 50 amperios en corriente continua e inferior a la nominal. Ensayo de aumento de temperatura. En la norma se establecen las condiciones ambientales de instalación y medición para los ensayos de aumento de temperatura, además los valores de corriente y frecuencia que se debe aplicar a los equipos. Para la medición se deben tener en cuenta los efectos de la variación de la temperatura ambiente en el equipo. El ensayo se considera exitoso si los valores de aumento de temperatura están dentro de los rangos establecidos por la norma para cada caso particular. Los circuitos principales y los circuitos de puesta a tierra que hacen parte de los equipos de conmutación mecánica se someten a pruebas que verifiquen su capacidad de transportar la corriente soportable de valor pico y de corta duración. La prueba debe realizarse a frecuencia nominal con una tolerancia del 10%, con una tensión apropiada y a temperatura ambiente. Se debe realizar una prueba del equipo mecánico sin carga y realizar una medición de la resistencia del circuito principal. El ensayo puede ser trifásico o monofásico, teniendo consideraciones especiales para el último. Ensayo de compatibilidad electromagnética. El ensayo se realiza para sistemas secundarios. Para la emisión en sistemas secundarios no se deben superar los 10 decibelios, medidos a 10 metros y a 30 metros. Los ensayos de inmunidad se aplican a sistemas que contengan equipos o componentes electrónicos, realizando pruebas con transitorios rápidos en ráfaga para simular condiciones creadas por conmutación en el circuito secundario, y prueba de inmunidad con ondas oscilatorias para simular condiciones causadas por conmutación del circuito principal. Tanto durante como después del ensayo no se debe evidenciar daños permanentes en el equipo, así como permanecer operativo. Ensayo de continuidad eléctrica en las partes metálicas conectadas a tierra. Se aplica a los encerramientos de los circuitos auxiliares y de control. Se aplica una tensión máxima de 12 voltios. La corriente máxima que debe circular entre las conexiones a tierra y cada uno de los elementos del encerramiento es de 2 amperios. Ensayos de rutina. Se realizan con el objetivo de detectar fallas en el material o la construcción que no afectan las características y la confiabilidad de un equipo ensayado. Se realizan cuando se considere razonable en las instalaciones del fabricante sobre cada uno de los equipos fabricados, con el fin de asegurar que el producto terminado cumple con las especificaciones de los equipos que han pasado las pruebas tipo. Dentro de los ensayos de rutina se encuentra el ensayo dieléctrico sobre el circuito principal según la norma IS 60-1, ensayos sobre los circuitos auxiliares y de control, donde se inspeccionan los circuitos auxiliares y de control y se verifica la conformidad de los circuitos y esquemas de cableado. Se realizan ensayos funcionales, verificación de la protección contra choques eléctricos y los ensayos dieléctricos. Se realiza la medición de la resistencia del circuito principal y se realizan verificaciones visuales y de diseño para verificar la conformidad con el producto ofrecido. Operación. Se recomienda que el fabricante entregue con sus productos instrucciones con información detallada sobre
Descripción general del equipo, enfatizando la parte técnica de sus características y operación. Características de seguridad del equipo y la operación de los dispositivos de interbloqueo y candados. Si es pertinente, descripción de las acciones que se deben realizar para maniobrar el equipo al accionar el aislamiento, la puesta a tierra y procedimientos de mantenimiento y ensayo. De una buena preparación de las instrucciones por parte del fabricante y la implementación del usuario depende la efectividad del mantenimiento. Se recomienda para el fabricante editar un manual de mantenimiento que contenga la siguiente información: alcance y frecuencia del mantenimiento, descripción detallada del trabajo de mantenimiento, planos detallados del equipo que sean relevantes en el mantenimiento, identificando claramente los ensambles, subensambles y partes importantes, límites de los valores y tolerancias que al excederse hacen necesaria una acción correctiva, especificaciones de los materiales de mantenimiento auxiliares en la que se incluyen advertencias sobre materiales no compatibles conocidos. También el fabricante se le recomienda informar sobre el equipo en particular y las acciones correctivas para remediar posibles fallas. Y deben garantizar una disponibilidad de repuestos por lo menos durante 10 años contados a partir de la fabricación final del equipo. Para el usuario, la norma recomienda asegurarse que su personal esté suficientemente capacitado para realizar el mantenimiento y un conocimiento detallado del equipo. Tener presente el número de serie del equipo, fecha de puesta en servicio, resultado de las mediciones realizadas durante toda la vida útil, fechas y alcance del trabajo de mantenimiento, historial de servicio, registros periódicos de los contadores de la operación y otras indicaciones, referencias a informes de falla. En caso de presentarse fallas o defectos, es conveniente que el usuario informe al fabricante indicando las circunstancias especiales y medidas tomadas. En algunos casos es conveniente realizar un análisis de la falla en conjunto con el fabricante. Para los reportes de fallo, se normaliza la forma en que se registran las fallas del equipo de maniobra y control, y sus objetivos son describir la falla usando terminología común, suministrar datos para las estadísticas del usuario, suministrar retroalimentación adecuada al fabricante. El reporte debe incluir la identificación del equipo, la historia del equipo, que debe contar con fechas de puesta en servicio, falla y último mantenimiento, condición de operación al momento de la falla, número de ciclos parcial o total, entre otras. También debe contener información del componente o subensamble que falló o está defectuoso, los esfuerzos que se supone contribuyeron a la falla, la clasificación de la falla, origen y causa de la falla y consecuencias de la falla. El equipo de alta tensión es seguro si se siguen los métodos de instalación indicados por el fabricante, al igual que las directrices de operación y mantenimiento suministrado. El mantenimiento de operación de los equipos solo puede ser realizado por personal calificado con la capacitación apropiada. Si el acceso al equipo no es restringido, se deben tomar las medidas de seguridad necesarias. Dentro de los aspectos eléctricos se debe tener en cuenta el aislamiento de la distancia de seccionamiento, la puesta a tierra, la separación de los circuitos de alta y de baja tensión y el código de protección IP del equipo. En los aspectos mecánicos, los componentes presurizados, la fuerza de accionamiento manual, nuevamente el código de protección y la protección contra impactos mecánicos. Para los aspectos técnicos, la temperatura máxima de las partes accesibles, la inflamabilidad, la operación con fuente de energía exterior, la carga manual, la operación manual independiente, dispositivos de bloqueo, indicación de posición. Dentro de las lecciones aprendidas, tenemos que los equipos de maniobra y control que sean instalados en el territorio nacional deben estar certificados bajo esta norma. Los ingenieros que realicen la integración de estos equipos en sus proyectos deben tener en cuenta las certificaciones a que haya lugar. La norma es suficientemente específica para que un fabricante diseñe y ensamble sus equipos, basado en los requerimientos que a ellos aplica, incluyendo las pruebas que deben soportar en condiciones normales de operación. Finalmente, la documentación suministrada por el fabricante es parte fundamental para que el usuario realice las operaciones y mantenimiento adecuados a los equipos utilizados. Todo uso indebido de los equipos generalmente es consecuencia de una omisión de las recomendaciones del fabricante. Muchas gracias.